La flota de guerra apareció sobre la Tierra sin previo aviso. 500 naves de combate bloquearon el sol, mientras la reina Sharathis transmitía su mensaje a todos los canales humanos. Su voz resonaba con desprecio absoluto. Los humanos eran primitivos, débiles, indignos de existir en su galaxia. La conquista tomaría horas, no días. La rendición era la única opción inteligente. En la base de mando subterránea de Colorado, el general Ron Blake observaba las pantallas con expresión neutra. A su lado, la almirante Kate Morrison revisaba datos de sensores, mientras el comandante Jake Martínez coordinaba las defensas planetarias. Ninguno mostraba miedo. Ninguno parecía sorprendido. La reina Sharathis esperaba súplicas. Esperaba terror. En cambio, recibió silencio. Luego, una simple respuesta de Jake Martínez. Rechazamos sus términos. Retírense ahora o enfrenten las consecuencias. La risa de la reina retumbó en cada radio terrestre. ¿Consecuencias? ¿De qué hablaban estos insectos? Su imperio Krolati había conquistado 200 mundos. Había exterminado civilizaciones con tecnología superior a la humana. La Tierra ni siquiera había desarrollado viajes más rápidos que la luz. Sus armas nucleares eran juguetes comparadas con los destructores de planetas Krolati. Las primeras oleadas de cazas alienígenas descendieron sobre las ciudades principales: Nueva York, Londres, Tokio, Sydney. Los sistemas de defensa terrestre respondieron con misiles y láseres convencionales. Algunos impactos. Pocas bajas enemigas. Exactamente lo que la reina esperaba. Desde su nave insignia, Sharathis observaba la destrucción con satisfacción. Sus generales reportaban resistencia mínima. El general Kronak comandaba el asalto terrestre con eficiencia brutal. Las fuerzas humanas se replegaban sistemáticamente. Sus ciudades ardían. Ni sus flotas espaciales rudimentarias explotaban como fuegos artificiales. Pero Kate Morrison sonreía levemente en la sala de mando. Ron Blake verificaba un cronómetro. Jake Martínez murmuraba en su comunicador. Fase 1 completa. Proceder a fase 2 al amanecer. La reina interceptó la transmisión. Se burló abiertamente. ¿Fases? ¿Los humanos creían tener un plan? Ordenó intensificar el ataque. Antes del amanecer, la Tierra sería suya. Las horas pasaron en aparente masacre. Las defensas terrestres colapsaban metódicamente. Las evacuaciones civiles parecían caóticas. Los gobiernos humanos guardaban silencio. Todo indicaba una derrota inevitable. Sharathis celebraba prematuramente cuando el horizonte comenzó a iluminarse. El amanecer llegaba a Colorado. Los primeros rayos del sol tocaron las montañas rocosas. Entonces sucedió. Las naves Krolati comenzaron a desaparecer. No explotaban, no se retiraban, simplemente dejaban de existir. Una tras otra, las 500 naves de guerra se desvanecían como humo. Los sensores alienígenas enloquecieron. Los sistemas de comunicación colapsaron. El general Kronak gritaba órdenes incomprensibles mientras su propia nave empezaba a parpadear. La reina Sharathis sintió algo que no experimentaba en décadas. Terror puro. En la pantalla principal, Jake Martínez apareció nuevamente. Su expresión era fría, calculadora. Les advertimos. No escucharon. Ahora descubrirán por qué la Tierra nunca fue conquistada. Las últimas palabras que Sharathis escuchó antes de que su nave comenzara a desmaterializarse fueron: Bienvenidos a nuestro verdadero campo de batalla. La transmisión se cortó. La oscuridad la envolvió. Y la reina comprendió, demasiado tarde, que los humanos nunca habían estado indefensos. Habían estado cazando. El caos reinaba en las naves Krolati, supervivientes. La flota de 500 había quedado reducida a 200 en cuestión de minutos.
Los comandantes alienígenas reportaban fenómenos imposibles. Naves que desaparecían sin dejar rastro. Sistemas de navegación que mostraban coordenadas inexistentes. Tripulaciones enteras que simplemente se desvanecían de sus puestos. La reina Sharatis luchaba por mantener el control mientras su nave insignia temblaba violentamente. Las pantallas mostraban datos contradictorios. Según los sensores, su flota estaba simultáneamente en órbita terrestre y a años luz de distancia. Imposible. Completamente imposible. El comandante Zevon, su oficial de ciencia, trabajaba frenéticamente en su consola. Majestad, detectamos anomalías espaciales masivas. Es como si el espacio mismo se estuviera doblando alrededor de nuestras naves. Pero la tecnología necesaria para algo así... ¿Qué?, exigió la reina. ¿Qué tecnología? Zevon la miró con ojos llenos de horror. Requeriría comprensión de dimensiones superiores, manipulación cuántica a escala planetaria, control absoluto sobre la gravedad y el tiempo. Los humanos ni siquiera tienen colonias en su propio sistema solar. ¿Cómo podrían...? Una explosión sacudió la nave. No. No era una explosión. Era algo diferente. El general Kronak apareció en la pantalla de comunicaciones. Su rostro normalmente estoico mostraba pánico evidente. Reina Sharatis, mis fuerzas terrestres están siendo atacadas por cosas que no deberían existir. Soldados que aparecen y desaparecen. Armas que disparan desde dimensiones paralelas. Están en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo. La transmisión se cortó abruptamente. Kate Morrison observaba el desarrollo desde Colorado. A su alrededor, técnicos humanos monitoreaban sistemas que oficialmente no existían. La doctora Lisa Chen, directora del proyecto Horizonte, reportaba desde el laboratorio subterráneo más secreto de la Tierra. Almirante, los generadores dimensionales funcionan perfectamente. Tenemos 150 naves Krolati atrapadas en bucles temporales. Otras 50 están fragmentadas entre 4 dimensiones diferentes. Las restantes están siendo procesadas. Jake Martínez coordinaba el contraataque con precisión milimétrica. Las fuerzas terrestres, que parecían estar en retirada repentinamente, contraatacaban desde ángulos imposibles. Soldados humanos equipados con armaduras de salto cuántico materializaban detrás de las líneas enemigas, eliminaban objetivos clave y desaparecían antes de que los Krolasi pudieran responder. El piloto Danny Price volaba su caza de combate a través del tejido mismo de la realidad. Su nave, equipada con motor de desplazamiento dimensional, podía existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. Atacó 5 cruceros Krolati al mismo tiempo, cada versión de su nave disparando desde un ángulo diferente del espacio-tiempo. La reina Sharatis finalmente comprendió la magnitud de su error. Los humanos no eran primitivos, eran deliberadamente invisibles. Habían desarrollado tecnología que superaba todo lo conocido en la galaxia, pero la habían mantenido oculta. ¿Por qué? ¿Por qué esconder tal poder? La respuesta llegó cuando Ron Blake transmitió un mensaje abierto a toda la flota Krolati. Hace 200 años, cuando comenzaron sus conquistas, la Tierra decidió observar y aprender. Estudiamos cada civilización que destruyeron. Analizamos sus tácticas. Comprendimos sus debilidades. Desarrollamos contramedidas para cada amenaza potencial en la galaxia. Ustedes nos dieron tiempo. Ustedes nos enseñaron exactamente qué necesitábamos para sobrevivir. Sharatis sintió náuseas. Los humanos habían usado el Imperio Krolati como campo de entrenamiento. Cada conquista alienígena había sido una lección para la Tierra. Cada tecnología robada a las civilizaciones derrotadas había sido estudiada y superada por científicos humanos. Las naves restantes intentaban huir. El salto al hiperespacio
era su única esperanza. Pero cuando los comandantes Krolati activaron sus motores, descubrieron que el espacio alrededor de la Tierra estaba completamente sellado. Una barrera dimensional invisible rodeaba todo el sistema solar. Lisa Chen sonrió mientras ajustaba los parámetros de la barrera. Habían convertido el sistema solar entero en una trampa. Cualquier nave que intentara escapar simplemente rebotaba de vuelta al espacio terrestre. Los Krolati estaban encerrados con la especie más peligrosa que jamás habían encontrado. Y los humanos apenas estaban comenzando. La desesperación se extendía por la flota Krolati como un virus. Los comandantes alienígenas habían pasado de conquistadores arrogantes a presas aterrorizadas en cuestión de horas. La reina Sharatis observaba sus pantallas mientras el número de naves operativas descendía minuto a minuto. 150 naves, 100 naves, 75. El espacio alrededor de la Tierra se había convertido en un campo de exterminio. Las naves humanas aparecían desde pliegues dimensionales, atacaban con precisión quirúrgica y desaparecían antes de que los Krolati pudieran contraatacar. Pero lo más aterrador no eran las naves. Eran los dispositivos que los humanos habían desplegado en órbita. Lisa Chen los llamaba anclas de realidad. Pequeños satélites que generaban campos de estabilización dimensional, impidiendo que las naves Krolati usaran cualquier tecnología basada en saltos espaciales. Los alienígenas quedaban confinados al espacio normal, mientras los humanos saltaban libremente entre dimensiones. Danny Price lideraba un escuadrón de 12 cazas dimensionales en un ataque coordinado contra el flanco este de la flota. Su nave atravesó literalmente el casco de un crucero Krolati, materializándose en el interior de la sala de máquinas. Disparó una serie de cargas de antimateria miniaturizadas y saltó a otra dimensión antes de que explotaran. El crucero se desintegró desde dentro. En la superficie terrestre, las fuerzas de Kronak enfrentaban una pesadilla diferente. Los soldados humanos no solo aparecían y desaparecían. Ahora desplegaban armas que alteraban las leyes fundamentales de la física en áreas localizadas. Campos donde la gravedad funcionaba al revés. Zonas donde el tiempo fluía en reversa. Burbujas donde las armas Krolati simplemente dejaban de funcionar, porque las reacciones químicas se detenían. El general Kronak intentó una retirada organizada hacia su nave de desembarco. Fue interceptado por un pelotón de marines humanos comandados por el capitán Steve Rogers. No, ese nombre estaba prohibido. Por el capitán Gary Collins. Las armaduras de combate humanas brillaban con energía azul mientras ejecutaban maniobras que desafiaban la física convencional. Collins saltó 300 metros verticalmente. Aterrizó sobre un tanque Krolati y hundió su puño energizado a través del blindaje. El tanque explotó. Sus soldados eliminaron a toda una compañía alienígena en 45 segundos. Kronak finalmente alcanzó su nave, solo para descubrir que los motores habían sido saboteados desde dentro. Los humanos habían infiltrado agentes de inteligencia en las naves Krolati durante las primeras horas del conflicto. Agentes equipados con dispositivos de camuflaje dimensional que los hacían completamente indetectables. La reina Sharatis recibió estos reportes con creciente terror. Su imperio había conquistado 200 mundos. Había enfrentado razas con tecnología avanzada, pero nunca había encontrado nada como esto. Los humanos no solo peleaban con tecnología superior, peleaban con una crueldad fría y calculada que sugería siglos de planificación. Jake Martínez apareció nuevamente en sus pantallas. Reina Sharatis, le ofrecemos una oportunidad. Rendición incondicional. Todas sus naves, todas sus tropas, toda su tecnología. A cambio, sus tripulaciones sobrevivirán como prisioneros de guerra. La reina escupió su desprecio. Jamás. El imperio Krolati nunca se rinde ante especies inferiores.
Jake asintió como si esperara esa respuesta. Entonces, continuaremos. Las pantallas mostraron algo nuevo. Desde la luna emergieron estructuras masivas que habían estado ocultas bajo la superficie. Bases militares completas, astilleros de construcción naval, fábricas de armas, todo invisible hasta ese momento. Kate Morrison activó el arsenal lunar. 100 cañones electromagnéticos del tamaño de rascacielos apuntaron hacia la flota Krolati. Cada proyectil contenía suficiente energía cinética para destruir una nave capital, y los humanos tenían miles de proyectiles. Ron Blake dio la orden. Fuego a voluntad. El cielo se iluminó con trazas de energía pura. Los proyectiles viajaban a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los escudos Krolati, diseñados para detener láseres y explosivos, eran inútiles contra masa pura moviéndose a velocidades relativistas. 20 naves explotaron en los primeros 3 segundos. 30 más en los siguientes 5. La flota se desintegró bajo el bombardeo. Las naves supervivientes intentaban maniobras evasivas, pero los sistemas de puntería humanos predecían sus movimientos con precisión aterradora. Lisa Chen había desarrollado algoritmos de inteligencia artificial que analizaban patrones de vuelo Krolati, basándose en datos de 200 batallas anteriores. El sistema sabía dónde estaría cada nave antes de que sus propios pilotos lo supieran. La reina Sharathis tomó el control directo de su nave. Era una piloto legendaria, había comandado flotas en incontables batallas. Ejecutó maniobras que había perfeccionado durante décadas. Su nave esquivaba, giraba, aceleraba en patrones impredecibles. Los proyectiles humanos la perseguían con precisión imposible. Se doblaban en trayectorias curvas, cambiaban de dirección en medio del vuelo. Porque no eran solo proyectiles, eran proyectiles guiados dimensionalmente, capaces de ajustar su posición a través de microsaltos en el espacio-tiempo. Un impacto directo destruyó sus motores principales. Otro atravesó el casco de babor. La nave insignia de la reina, orgullo del imperio Krolati, se desintegraba pieza por pieza. Sus sistemas de soporte vital fallaban. Su tripulación abandonaba sus puestos en pánico total, y todavía había 40 naves Krolati intactas. Los humanos las ignoraban deliberadamente, canalizándolas hacia una región específica del espacio, donde esperaban las verdaderas armas terrestres. La trampa se cerró con precisión brutal. Las 40 naves Krolati supervivientes, acorraladas por el fuego humano, se agruparon instintivamente en formación defensiva. Era exactamente lo que los humanos querían. Las habían pastoreado como ganado hacia un punto específico en el espacio, a 200.000 kilómetros sobre el ecuador terrestre. Ron Blake activó el proyecto Mjolnir. En órbita geosincrónica, una estación espacial que oficialmente no existía, cobró vida. No era una estación de investigación. Era un acelerador de partículas del tamaño de una ciudad, hoy construido específicamente para generar un tipo de arma que solo existía en teoría hasta que los humanos la hicieron realidad. Lisa Chen monitoreaba los niveles de energía con manos sorprendentemente firmes. Generador de singularidad, alcanzando capacidad máxima. Tiempo para disparo, 30 segundos. La reina Sharathis no entendía lo que veía en sus sensores. Una acumulación masiva de energía. Pero el patrón era completamente desconocido. Sus científicos gritaban advertencias incomprensibles, algo sobre colapso gravitacional, sobre el tejido del espacio-tiempo rasgándose, sobre una singularidad artificial, un agujero negro. Los humanos habían construido un arma que generaba agujeros negros temporales. Jake Martínez observaba el cronómetro. 10 segundos. 9. 8. Las naves Krolati intentaban dispersarse, pero los cazas dimensionales humanos las mantenían agrupadas,
bloqueando cada ruta de escape. 7, 6, 5. Danny Price y su escuadrón ejecutaron la maniobra más peligrosa de sus vidas. Saltaron a través del grupo de naves enemigas, creando portales dimensionales detrás de cada una, y sellando efectivamente su posición en el espacio normal. Las naves alienígenas quedaron ancladas en la realidad, incapaces de moverse. 4, 3, 2. La reina Charatis transmitió un último mensaje. No fue una súplica, fue una maldición. Juró que el Imperio Krolati vengaría esta humillación. Que flotas más grandes vendrían. Que la tierra ardería. 1. El espacio se rasgó. Durante una fracción de segundo, existió una verdadera singularidad en el espacio cercano a la Tierra. Un punto de gravedad infinita que devoraba todo a su alcance. Las 40 naves fueron comprimidas hasta convertirse en átomos, luego en quarks, luego en pura energía. La singularidad colapsó sobre sí misma según el diseño, dejando solo radiación de Hawking como evidencia de su existencia. Silencio absoluto dominó el espacio alrededor de la Tierra, excepto por una nave. La nave insignia de la reina había sido arrojada fuera del radio de efecto por la última maniobra evasiva desesperada. Dañada, con motores muertos, sistemas de soporte vital fallando, pero intacta. Y con su tripulación viva. Kate Morrison evaluó la situación. Una nave superviviente, Reina Charatis a bordo, recomiendo captura para interrogatorio. Ron Blake asintió. Martínez, proceda con recuperación. Jake coordinó la operación de abordaje. 3 naves de asalto humanas se acoplaron a la nave Krolati. Marines equipados con armaduras de combate dimensional ingresaron a través de múltiples puntos de entrada. La resistencia alienígena fue mínima. La tripulación estaba demasiado conmocionada, demasiado aterrorizada para pelear efectivamente. La reina Charatis esperaba en su puente de mando cuando los marines humanos llegaron. Se había puesto su armadura ceremonial completa. Sostenía su arma de energía, pero no apuntaba a nadie. Su dignidad exigía que la capturaran como guerrera, no como cobarde. El líder del equipo de abordaje, el teniente Paul Dixon, bajó su arma. Un gesto de respeto entre soldados. Reina Charatis está bajo arresto. Por crímenes de guerra, genocidio y agresión no provocada contra la Tierra y sus aliados. Ella rió amargamente. ¿Aliados? La Tierra no tiene aliados. Están solos en la galaxia. Dixon sonrió. Eso es lo que ustedes creen, y es exactamente lo que queríamos que creyeran. La reina fue escoltada a una celda de detención especialmente diseñada. Una celda que existía parcialmente en otra dimensión, haciendo escape o rescate completamente imposible. Allí esperaría mientras los humanos decidían qué hacer con ella. En la Tierra, las celebraciones comenzaron, pero en las salas de mando, el trabajo continuaba. Lisa Chen y su equipo analizaban cada byte de datos capturados de las naves Krolati. Mapas estelares, comunicaciones del Imperio, información sobre otras especies conquistadas. Todo sería estudiado, catalogado y utilizado. Ron Blake convocó una conferencia con líderes mundiales. La amenaza inmediata ha sido neutralizada, pero debemos asumir que el Imperio Krolati eventualmente enviará fuerzas de investigación. Cuando descubran qué pasó aquí, enviarán todo lo que tienen. El primer ministro británico preguntó lo obvio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lisa Chen calculó rápidamente. Basándome en la velocidad de viaje Krolati y la distancia a su mundo capital, estimaría entre 18 y 24 meses antes de que una segunda flota pueda llegar. Kate Morrison intervino. Suficiente tiempo para implementar la fase 3 del proyecto Horizonte.
Rostros alrededor de la mesa mostraron sorpresa. Incluso algunos líderes mundiales no conocían sobre una fase 3. Ron Blake explicó. Durante los últimos 50 años, hemos desarrollado tecnología defensiva. Ahora es tiempo de desarrollar capacidad ofensiva real. No solo defenderemos la Tierra, llevaremos la pelea a ellos. Jake Martínez añadió detalles. Tenemos los diseños para naves de guerra dimensionales de clase capital. Podemos tener una flota operativa en 18 meses. Pequeña, tal vez 20 naves, pero cada una capaz de enfrentar a 100 naves Krolati convencionales. El presidente de Estados Unidos hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Y después? ¿Conquistamos el imperio Krolati? Silencio incómodo llenó la sala. Finalmente, Ron Blake respondió. No. La Tierra no se convertirá en lo que acabamos de derrotar. Pero tampoco nos esconderemos. Es hora de que la humanidad tome su lugar en la galaxia. No como conquistadores, como protectores. Lisa Chen proyectó un holograma mostrando el sector galáctico. 200 mundos marcados en rojo. Mundos conquistados por los Krolati. Cada uno de estos planetas tiene poblaciones esclavizadas, civilizaciones destruidas, culturas borradas. Podemos liberarlos. ¿Y convertirnos en objetivo de cada imperio en la galaxia? Preguntó el líder chino. Kate Morrison sonrió fríamente. Ya lo somos. La diferencia es que ahora tienen razón para temernos. Los días siguientes vieron una transformación masiva en la Tierra. Las tecnologías secretas comenzaron a integrarse en la sociedad civil. Los motores dimensionales revolucionarían el transporte. Los generadores de energía cuántica acabarían con la crisis energética. La medicina avanzada extendería la vida humana significativamente. Pero lo más importante era la construcción de la flota. En astilleros lunares, marcianos y en órbita alrededor de Júpiter, las primeras naves de guerra verdaderamente humanas tomaban forma. No copias de diseños alienígenas, creaciones completamente originales que combinaban tecnología dimensional con ingenio humano. Danny Price fue promovido a capitán y asignado como comandante de la nave clase Libertador. 300 metros de muerte mecánica, capaz de existir en 5 dimensiones simultáneamente. Su tripulación de 200 incluía a los mejores pilotos, ingenieros y científicos de la humanidad. Gary Collins recibió comando de las fuerzas terrestres de marines dimensionales. 10.000 soldados equipados con la mejor tecnología que la humanidad podía producir. Entrenados no solo para combate, sino para operaciones de liberación y construcción de paz. Y en su celda dimensional, la reina Sharatis observaba todo a través de monitores que deliberadamente le permitían ver. Los humanos querían que supiera exactamente lo que estaban construyendo. Querían que comprendiera la magnitud de su error. Jake Martínez la visitó personalmente. Se sentó frente a la celda de energía pura que la contenía. Reina Sharatis, tiene una decisión que tomar. Puede cooperar, proporcionarnos información sobre su imperio, ayudarnos a liberar los mundos que esclavizaron, o puede permanecer silenciosa y observar mientras lo hacemos sin su ayuda. Ella lo miró con odio puro. ¿Por qué me mantienen viva? Porque no somos ustedes. No exterminamos a nuestros enemigos, les damos oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para redimirse, para elegir un camino diferente. La reina rió. Patético, la debilidad humana legendaria. Jake se levantó para irse. No es debilidad. Es lo que nos hace peligrosos. Ustedes conquistaron 200 mundos y crearon 200 enemigos. Nosotros liberaremos esos mundos y crearemos 200 aliados. En una generación seremos imparables. No por nuestra tecnología,
sino por nuestra capacidad de inspirar lealtad en lugar de miedo. Dejó a la reina con esos pensamientos. Los meses pasaron. La flota humana crecía. El entrenamiento intensificaba. Los científicos refinaban tecnologías. Y finalmente, 17 meses después de la batalla de la Tierra, la flota estaba lista. 20 naves de guerra clase Libertador, 50 destructores clase Vengador, 100 cruceros clase Defensor, y la nave insignia, comandada personalmente por la almirante Kate Morrison, la Humanidad Ascendente. Una nave de 1000 metros, capaz de generar campos dimensionales lo suficientemente grandes como para transportar flotas enteras a través de distancias galácticas. Ron Blake dirigió la ceremonia de lanzamiento desde Houston. Hoy, la humanidad da su primer paso verdadero hacia las estrellas. No como conquistadores, sino como libertadores. No buscamos dominación, sino justicia. Que la galaxia tiemble, no de miedo, sino de esperanza. La flota activó sus motores dimensionales. El espacio se dobló alrededor de las naves, y en un destello de luz azul brillante, desaparecieron de la órbita terrestre. Destino: Krolat Prime, Norel Mundo, capital del Imperio. La guerra real apenas comenzaba. La humanidad ascendente emergió del espacio dimensional a 5 años luz de Krolat Prime. Kate Morrison inmediatamente ordenó desplegar sondas de reconocimiento mientras la flota se mantenía oculta en el espacio subespacial. Las sondas, del tamaño de pelotas de béisbol, pero equipadas con sensores que superaban todo lo que los Krolati poseían, mapearon el sistema en cuestión de horas. Lisa Chen, ahora jefa de ciencias de la flota, analizaba los datos con su equipo. Almirante, el sistema está fuertemente defendido. 120 estaciones de defensa orbital, 300 naves de guerra de varias clases, campos de minas espaciales en las rutas de aproximación estándar. También detectamos generadores de escudos planetarios. Kate estudió el despliegue táctico. Los Krolati habían aprendido de otras batallas. Sus defensas estaban diseñadas para rechazar ataques masivos convencionales. Sí, pero no habían encontrado nunca tecnología dimensional. Martínez, recomendaciones. Jake Martínez, ahora comandante de operaciones de la flota, proyectó un plan de ataque tridimensional. Usamos nuestra ventaja dimensional. La flota principal salta directamente al interior del perímetro defensivo, específicamente aquí. Señaló un punto a 100.000 kilómetros del planeta. Las defensas Krolati están orientadas hacia afuera, esperando amenazas que lleguen desde el espacio profundo. No pueden reorientarse rápidamente si aparecemos detrás de ellas. Ron Blake, coordinando desde la Tierra vía comunicación cuántica instantánea, añadió su perspectiva. Recuerden los objetivos de la misión. Eliminar capacidad militar Krolati. Minimizar bajas civiles. Capturar al emperador Krolati vivo si es posible. Danny Price, al mando de su escuadrón de 12 libertadores, esperaba la orden de ataque. Sus pilotos estaban tensos pero confiados. Habían entrenado para este momento durante más de un año. Escuadrón Libertad listo para inserción dimensional. Gary Collins y sus marines ocupaban las naves de asalto. Fuerzas terrestres preparadas, esperando señal verde. Kate Morrison tomó un momento para considerar la magnitud de lo que estaban por hacer. La Tierra nunca había lanzado una campaña militar ofensiva en espacio profundo. Estaban a punto de atacar el corazón de un imperio que había dominado esta región de la galaxia durante 500 años. El riesgo era inmenso. El fracaso podría significar la extinción de la humanidad. Pero la alternativa era esperar, esconderse, permitir que los Krolati reconstruyeran y regresaran con fuerzas abrumadoras. Los humanos habían elegido actuar. Todas las unidades, ejecutar plan de ataque en 3,
2, 1, ahora. El espacio alrededor de Krolath Prime se rasgó en 170 puntos simultáneos. La flota humana emergió en formación perfecta, rodeando completamente al planeta. Los sensores Krolati enloquecieron. Alarmas sonaron en cada estación militar del sistema. El emperador Vok-Ran observaba atónito desde su palacio orbital, mientras naves que no debían existir aparecían instantáneamente. Las estaciones de defensa intentaron reorientarse, pero fue demasiado tarde. Los libertadores abrieron fuego con cañones de antimateria dimensional. Los proyectiles atravesaban los escudos Krolati, literalmente pasando alrededor de ellos a través de otra dimensión, materializándose dentro de los cascos de las estaciones y explotando desde el interior. 40 estaciones destruidas en los primeros 30 segundos. Las naves de guerra Krolati contraatacaron. Láseres, misiles, armas de plasma, todo el arsenal que habían usado para conquistar 200 mundos. Los proyectiles alcanzaban las naves humanas y las atravesaban sin causar daño. Porque las naves no estaban completamente en esta dimensión. Existían parcialmente en el espacio normal y parcialmente en el espacio dimensional, volviéndose efectivamente intangibles para armas convencionales. Pero podían disparar al espacio normal sin problemas. Jake Martínez coordinaba el ataque con precisión quirúrgica. Escuadrón Libertad. Eliminen las plataformas de armas de largo alcance. Escuadrón Venganza. Neutralicen los astilleros. Cruceros. Establezcan bloqueo dimensional completo del sistema. Ninguna nave Krolati escapa. Los cruceros clase Defensor activaron generadores especializados. Una red de campos dimensionales se extendió alrededor del sistema entero. Cualquier nave que intentara saltar al hiperespacio simplemente rebotaría de vuelta. Los Krolati estaban atrapados en su propio mundo capital. Danny Price lideraba su escuadrón en una danza mortal a través del espacio de batalla. Su libertador, el Fénix de la Tierra, saltaba entre dimensiones cada 3 segundos. Aparecía, disparaba, desaparecía. Los artilleros Krolati no podían seguir su patrón. Destruyó 8 naves de guerra en 4 minutos. En la superficie de Krolath Prime, el caos reinaba. El emperador Vok-Ran ordenó activar las defensas planetarias. Cañones masivos emergieron de silos ocultos. Láseres del tamaño de edificios apuntaban al cielo. Pero antes de que pudieran disparar, las fuerzas de marines de Gary Collins se materializaron directamente sobre los emplazamientos. Los marines no destruyeron los cañones. Los capturaron intactos, matando a las tripulaciones con precisión brutal. En 90 minutos, las defensas superficiales completas de Krolath Prime estaban bajo control humano. Los cañones que debían proteger al emperador ahora apuntaban a su propio palacio. Lisa Chen monitoreaba señales de comunicación Krolati. Almirante, interceptando transmisiones de alto nivel. El emperador está intentando negociar. Ofrece rendición condicional. Kate Morrison rechazó la oferta sin consideración. Infórmale que solo aceptamos rendición incondicional, completa, total, absoluta. El emperador Vok-Ran, acostumbrado a dictar términos, se enfureció. Ordenó a su guardia imperial prepararse para batalla final. 10.000 soldados élite Krolati, los mejores guerreros del imperio, fortificaron el palacio orbital. Gary Collins recibió la orden de asalto. Marines, vamos a capturar al emperador. Esperan resistencia máxima. Minimicen bajas civiles, pero no tomen riesgos innecesarios con sus vidas. Las naves de asalto se acoplaron al palacio. Los marines ingresaron a través de brechas dimensionales, apareciendo en pasillos, habitaciones, salas de control. La Guardia Imperial luchó valientemente. Eran guerreros experimentados, veteranos de cientos de batallas, pero nunca habían enfrentado armaduras de combate humanas.
Los marines se movían más rápido, golpeaban más fuerte y podían literalmente volverse intangibles para esquivar ataques. La batalla fue brutal, pero breve. En 2 horas, 8.000 guardias imperiales estaban muertos o rendidos. Los 2.000 restantes formaron un último círculo defensivo alrededor del emperador. Collins lideró personalmente el asalto final. Su escuadrón materializó detrás de las líneas Krolati, creando confusión instantánea. La Guardia Imperial intentó reformar, pero fue demasiado tarde. Los marines atacaron desde 6 direcciones diferentes, incluyendo desde arriba y abajo, aprovechando la tecnología de combate tridimensional. El emperador Bok-Ran observó la masacre de su guardia élite con horror creciente. Cuando el último guardia cayó, se encontró solo, rodeado por marines humanos que lo apuntaban con armas capaces de vaporizarlo instantáneamente. Collins removió su casco. Emperador Bok-Ran está bajo arresto. El Imperio Krolati ha terminado. El emperador, un ser de 3 metros de altura con armadura ceremonial antigua, miró al marine humano. Vio algo en los ojos de Collins que lo heló hasta los huesos. No era odio. Era determinación fría y calculada. Este humano lo ejecutaría sin vacilación si resistía. Bok-Ran bajó sus armas. La batalla de Krolath Prime terminó 6 horas después de comenzar. Las fuerzas Krolati supervivientes se rindieron en masa. Kate Morrison estableció autoridad militar sobre el planeta entero. Jake Martínez comenzó a catalogar naves, armas y tecnología capturada. Lisa Chen iniciaba análisis de los archivos imperiales, buscando información sobre otros mundos conquistados. Pero el trabajo real apenas comenzaba. Ron Blake transmitió desde la Tierra con nuevas órdenes. Morrison, bien hecho. Fase 1 completa. Inicien fase 2. Liberación de mundos sometidos. Tienen luz verde para operaciones de rescate en todos los sistemas previamente conquistados. La flota humana se dividió. 100 naves permanecieron en Krolath Prime, asegurando el sistema y protegiendo a las nuevas autoridades de transición. El resto de la flota se dispersó hacia los 200 mundos esclavizados. Danny Price comandaba una fuerza de liberación hacia el sistema Tertas, donde una civilización de anfibios acuáticos había sido esclavizada hacía 70 años. Su flota saltó al sistema, eliminó la guarnición Krolati en minutos y transmitió un mensaje simple a la población nativa. La Tierra ha llegado. Son libres. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y en su celda en la Tierra, la reina Sharatis observaba todo. Lentamente, comenzaba a comprender que los humanos no eran como los Krolati. No buscaban dominar. Buscaban algo mucho más peligroso para los imperios galácticos. Buscaban justicia. Y la galaxia iba a descubrir que los humanos eran implacables en su búsqueda de justicia. Los meses siguientes vieron una transformación sin precedentes en el sector galáctico. La flota humana visitó cada uno de los 200 mundos conquistados por los Krolati. En cada sistema, el patrón se repetía con eficiencia brutal. Eliminar las guarniciones ocupantes, liberar a las poblaciones esclavizadas, establecer gobiernos de transición dirigidos por nativos. Lisa Chen coordinaba las operaciones de liberación desde la humanidad ascendente. Cada mundo presentaba desafíos únicos. Los Tertas anfibios habían olvidado su propia historia después de 70 años de esclavitud. Los humanos proporcionaron archivos recuperados de las bases de datos Krolati, restaurando su cultura perdida. Los Vexon, una especie de cristal viviente, habían sido forzados a trabajar en minas dimensionales mortales. Los marines de Gary Collins los liberaron y destruyeron las minas, considerándolas demasiado peligrosas para existir. Pero no todos los mundos liberados recibieron a la humanidad con gratitud. En el sistema Kolbar,
y la población nativa había sido completamente adoctrinada durante 3 generaciones. Creían genuinamente que los Krolati eran dioses benévolos. Cuando Danny Price llegó para liberarlos, enfrentó resistencia armada de los mismos esclavos que intentaba rescatar. Price se comunicó con Kate Morrison. Almirante, tenemos una situación complicada. Los Kolbar nos atacan activamente. Solicito permiso para retirada y reevaluación. Kate consideró las opciones. Negativo. No abandonamos a nadie. Ni siquiera si no quieren ser salvados. Cambien a operaciones no letales. Capturen instalaciones de propaganda Krolati. Muestren a los Kolbar la verdad sobre su opresión. Los marines ejecutaron redadas quirúrgicas contra centros de adoctrinamiento. Liberaron archivos que mostraban cómo los Krolati habían masacrado a la mitad de la población Kolbar en las primeras décadas de ocupación. Cómo habían borrado sistemáticamente su historia y cultura. Cómo habían convertido a generaciones en esclavos agradecidos de su propia opresión. Cuando la verdad emergió, la resistencia Kolbar colapsó. Su líder, un anciano llamado Bexor, confrontó a Price con lágrimas corriendo por su rostro alienígena. Nos mintieron. Durante generaciones, nos mintieron. ¿Cómo vivimos con esto? Price puso una mano en el hombro del anciano. Eligiendo ser mejores, reconstruyendo, recordando, y asegurándose de que nunca vuelva a suceder. En Krolath Prime, Jake Martínez enfrentaba desafíos diferentes. El imperio había colapsado, pero su burocracia seguía existiendo. Millones de funcionarios Krolati que habían administrado la opresión ahora buscaban inmunidad o perdón. Martínez estableció tribunales de justicia transitoria, basados en modelos terrestres post-conflicto. Los líderes militares Krolati, responsables de genocidios, fueron juzgados y ejecutados. Los burócratas de nivel medio que simplemente siguieron órdenes fueron reeducados y puestos a trabajar en reparaciones. La población civil Krolati, que había vivido vidas de lujo construidas sobre esclavitud, enfrentó ajustes dolorosos a una nueva realidad. El emperador Bogran fue juzgado públicamente. Su lista de crímenes tomó 6 horas completas en leerse. Genocidio de 47 especies inteligentes. Esclavitud de miles de millones de seres. Destrucción de ecosistemas planetarios enteros. El tribunal, compuesto por representantes de las especies oprimidas, lo declaró culpable de todo. Gary Collins supervisó la sentencia. No ejecución, sino algo que los Krolati consideraban peor. Trabajo forzado restaurativo. Bogran pasaría el resto de su vida reconstruyendo uno de los mundos que destruyó. Sin privilegios, sin poder. Solo trabajo manual eterno. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Mientras la liberación continuaba, la Tierra enfrentaba sus propios desafíos. Ron Blake coordinaba la respuesta a cientos de nuevas especies que ahora querían establecer contacto con la humanidad. Delegaciones de 30 mundos diferentes llegaron al sistema solar, buscando alianzas, comercio, tecnología o simplemente agradecimiento. Y la ONU estableció un nuevo departamento. Asuntos Galácticos. Su primer director, la embajadora Helen Torres, enfrentó la tarea imposible de forjar relaciones diplomáticas con especies cuyas culturas, biologías y filosofías eran completamente alienígenas. Torres demostró ser brillante en su rol. Cuando los Tertas ofrecieron tecnología de ingeniería acuática a cambio de protección militar, ella negoció un intercambio justo que beneficiaba a ambos lados sin crear dependencia. Cuando los Vexon ofrecieron servidumbre eterna en gratitud, ella rechazó firmemente, explicando que la humanidad no aceptaba esclavos bajo ninguna circunstancia. En 6 meses, la Tierra había formado la Alianza de Mundos Libres.
53 planetas unidos, no por conquista, sino por elección mutua. Unidos en defensa común y prosperidad compartida. La humanidad no lideraba la alianza. Cada mundo tenía voto igual. Pero todos reconocían que sin la Tierra seguirían esclavizados. Lisa Chen presentó su investigación más importante en una reunión de la alianza. Hemos analizado los archivos Krolati completos. El Imperio no era el único poder conquistador en la galaxia. Existen al menos 7 imperios similares en otros sectores. Algunos son más pequeños. 2 son significativamente más grandes. Silencio tenso llenó la sala. Ron Blake habló lo que todos pensaban. ¿Cuánto tiempo antes de que descubran lo que hicimos aquí y decidan que somos una amenaza? Según patrones de comunicación intergaláctica, estimamos entre 5 y 10 años antes de que lleguen informes sobre nuestra intervención. Después de eso, Lisa dejó la oración incompleta. Kate Morrison, ahora comandante suprema de la flota de la Alianza, presentó su plan. Entonces tenemos 10 años para prepararnos. Necesitamos expandir nuestra flota. Necesitamos desarrollar nuevas tecnologías. Y necesitamos encontrar aliados en otros sectores. Danny Price, promovido a almirante después de sus éxitos en operaciones de liberación, añadió una perspectiva táctica. También necesitamos operaciones de reconocimiento en profundidad. Necesito voluntarios para misiones de infiltración en territorio de los otros imperios. Misiones que podrían durar años. 70 pilotos se ofrecieron de voluntarios inmediatamente. Gary Collins propuso otra iniciativa. Entrenemos fuerzas nativas. Cada mundo liberado debe poder defenderse. No podemos proteger a todos simultáneamente si múltiples imperios atacan a la vez. La Alianza aprobó todos los planes. La galaxia había cambiado, pero seguía siendo peligrosa. La diferencia era que ahora las especies oprimidas tenían esperanza. Tenían un campeón. Tenían a la humanidad. En su celda, la reina Sharatis observaba estos desarrollos con sentimientos complejos. Odio, sí. Pero también algo más. Respeto. Los humanos habían cumplido cada promesa que hicieron. Habían liberado a todos. Habían establecido justicia, no venganza. Habían construido alianzas, no vasallajes. Jake Martínez la visitó nuevamente. Reina, tiene otra oportunidad. La Alianza está formando un consejo de asesores militares. Personas con experiencia en guerra galáctica. Podría contribuir sus conocimientos a cambio de libertad condicional. Ella lo miró con sorpresa genuina. ¿Me ofrecen libertad después de todo lo que hice? Libertad condicional, supervisada, con restricciones, pero sí. Porque creemos en redención. Porque desperdiciar su experiencia sería tonto. Y porque cada especie merece segundas oportunidades. Sharatis consideró la oferta durante días. Finalmente aceptó, no por las condiciones, sino porque la alternativa era pasar décadas en una celda observando cómo los humanos construían algo que el Imperio Krolati nunca logró. Una comunidad galáctica genuina. Su primera contribución fue identificar debilidades en los defensas de otros imperios. Su segunda fue advertir sobre tácticas que la Alianza no había considerado. Su tercera fue proponer estrategias de infiltración basadas en siglos de experiencia Krolati. Los estrategas humanos escuchaban, evaluaban e implementaban sus sugerencias válidas, pero nunca confiaban ciegamente. Siempre verificaban, siempre confirmaban. Habían aprendido que confiar en ex-enemigos requería vigilancia constante. Los años pasaron. La Alianza creció. La flota se expandió a 500 naves de guerra de clase capital. Los mundos liberados florecieron. Comercio intergaláctico fluyó. Nuevas tecnologías surgieron de la cooperación entre especies. Y entonces, en el año 9 de la Era de Liberación,
llegó el mensaje que todos temían. Una transmisión del sector Gamma. El Imperio Tarkon, más grande y más poderoso que los Krolati, jamás fueron. Había descubierto lo que sucedió en territorio Krolati. Y no estaban contentos. Su emperador supremo transmitió un ultimátum simple. La alianza se disolvería. La Tierra cesaría todas las actividades militares. Todos los mundos liberados volverían a someterse a autoridad imperial. O enfrentarían exterminio total. Les dieron 30 días para responder. La alianza se reunió en emergencia. Algunos mundos, aterrorizados por las leyendas del poder Tarkon, votaron por rendición. Otros, inspirados por años de libertad, votaron por resistencia. El voto estaba dividido exactamente por la mitad. El voto decisivo recayó en la Tierra. Y Ron Blake, ahora secretario general de la Alianza, se paró ante la Asamblea. Durante toda nuestra historia, la humanidad ha enfrentado tiranos que exigen sumisión. Cada vez hemos elegido luchar. No porque seamos belicosos, no porque busquemos gloria, sino porque creemos que la libertad vale cualquier precio. Si los Tarkon quieren guerra, les daremos guerra, y les mostraremos por qué la humanidad nunca se rinde. La sala estalló en vítores. El voto cambió. La alianza votó unánimemente por resistencia. Kate Morrison activó la flota. Danny Price coordinó operaciones de reconocimiento. Gary Collins preparó a sus marines. Lisa Chen aceleró desarrollo de nuevas armas. Y en su oficina de asesora, la reina Sharatis sonrió. Los humanos iban a pelear contra un imperio que hacía que los Krolati parecieran débiles. Las probabilidades eran absolutamente imposibles. Exactamente el tipo de pelea que los humanos parecían disfrutar más. La guerra estaba llegando. Y la galaxia iba a descubrir que subestimar a la humanidad era el último error que cualquier imperio cometería.